Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Senadis, www.senadis.gov.cl. Is this still a thing? Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación,
Cambiando el mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Muy buenos días, qué bendición, qué felicidad, señores. Yo siempre estoy feliz porque Papá Dios siempre me regala una mañana más, pero sobre todo un sábado más, para poder estar compartiendo con todos ustedes en este programa que me llena de alegría. Es mi pasión, es mi compromiso, es mi propósito de vida, estar aquí comunicando, abogando, escuchando historias que nos van a seguir motivando a seguir haciendo precisamente este trabajo. Comprometido con la verdad, de verdad que abrimos las puertas de este espacio precisamente para unir corazones, romper con las barreras que enfrentan las personas con discapacidad a nivel mundial y sobre todo pues crear más conciencia para crear precisamente eso, un mundo más inclusivo a favor de ese colectivo que muchas veces son silenciados, olvidados, malinterpretados, que no se le dan oportunidades y que si se le da es de lástima. Así que nosotros creemos que realmente cada historia tiene su importancia, tiene su valor para seguir cambiando esa mirada a favor de un mundo mejor. Nuestro propósito es ese, tender puentes y derribar barreras y acompañar a las personas y los familiares en este camino. Este camino, señores, que no es fácil. Yo siempre promuevo que camino en los zapatos de los padres, porque yo sí sé lo que pasar, esos día a día en la vida de un ser querido que tiene complicaciones médicas, que tiene su condición y encima de eso tiene complicaciones médicas. Y yo por igual también, pues tratamos de eso mismo, que en cada episodio impactar con el testimonio y la educación de los profesionales y de las personas que están precisamente en ese caminar, impactando el mundo, tratando de dejar ese legado, ya sea con su abogacía, con cosas que están haciendo importantes en la comunidad, con un libro que promueva la inclusión, de cambiar esa mirada, de ese estigma, de esa forma discriminatoria, de esa forma de desigualdad, que haya más respeto, inclusión, derecho, que se fomente más la autonomía, la independencia. Muchos libros están ahí para eso, para educar, y hoy también nos va a acompañar una autora que ya ha escrito 2 libros, una colombiana que nos está llenando también de mucho orgullo. Celebrar la diversidad y la capacidad única. Señores, todos somos únicos. Miren, esto son las huellas que tenemos cada uno de nosotros. Y todo el mundo en el mundo no tiene la misma. Miren cómo Dios hace las cosas. O sea, todo el mundo tenemos algo diferente. Y por eso nuestras huellas dactilares están siempre únicas en el ser humano. Nacemos con ese sello, el sello que nos hace único. Y por igual, no debemos de estar pues fomentando que todo el mundo sea igual, que se comporte de una manera, que actúe de una manera, porque lo que hace bello al mundo, señores, es la diversidad. La diversidad. Ayer, una historia jocosa, estaba hablando con alguien y yo le dije quién era mi esposo. Y como ustedes saben, mi esposo es bien callado, bien recto, bien educado. Entonces, él jocosamente también me decía, wow, pero tú eres una persona muy alegre, muy espontánea, muy dinámica. ¿Cómo así?
Digo, eso es lo que hace nuestra relación, porque él no puede tener una gente aburrida, una gente igual que él, ¿no? No diríamos que sea aburrida, pero de la misma manera que él, entonces sería algo bien aburrido. Entonces Dios también hace eso, une a personas desiguales para fomentar la pareja y para que sea duradera, porque muchas veces pues nos podemos aburrir teniendo una persona que sea igualita que nosotros. Estamos en vivo, señores, como todos los sábados, a través de plataformas digitales, medios de comunicación. En estos momentos estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, Discapacidad TV, para todo el mundo, Facilitu, enlazando y transmitiendo también por más de 54 canales en España. La Mega 95.1 FM, sí, porque no se puede decir que la Mega 95.1 FM, la Cajita TV Boston, Águila Radio Boston, KS Radio en la República Dominicana, la Radio Boston FM y discapacidadaldia.com, nuestra comunidad también en España. Gracias por ser parte de este movimiento por la inclusión, la esperanza y la visibilidad de todas las personas con discapacidad. Hoy tenemos casa llena, pero antes déjame siempre darte la cita del día. Y esta dice así: la mente es como un jardín. Lo que siembres en ella con tus pensamientos, crecerás en tu vida. Si te pones a pensar que hay que pobrecita, que lástima, que odio, que venganza, que no voy a perdonar porque hace 20 años, 50, alguien me hirió y todavía estoy yo en lo mismo, depositando eso en mi mente. Si me pongo a depositar que no puedo, que nunca seré, que creer en las creencias limitantes que nuestros padres nos transfirieron y quedarme ahí, encima de eso meterle el miedo, tengo miedo a esto, tengo miedo a lanzarme, tengo miedo a estudiar, tengo miedo a hacer un emprendimiento. Si le deposita todo eso, ese jardín tan bello que tenemos. Señores, cuando uno estudia la neurociencia, el neurocoach, la mente es algo poderoso y bello a la misma vez. Si ustedes saben cómo funcionan los cables ahí de las neuronas, eso es bellísimo. Y precisamente la mente, cuando tú le entras cosas negativas, así mismo tu cuerpo va a moverse, va a caminar. Si le metes de que tengo miedo, ansiedad, esto, así mismo va a caminar tu cuerpo. Con depresión, que no puedo, que nunca seré, pero si le metes sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o quizás yo puedo, si mis padres no pudieron, yo lo voy a hacer, la economía está mala, yo voy a coger prestado, voy a lanzarme. Entonces, si ponemos que la mente es poderosa y a ese poder tú le vas a poner cosas positivas, así mismo tú te vas a sentir. Entonces, mira a tu alrededor, ponte a pensar precisamente pensamientos positivos, ponte a pensar qué yo estoy diciéndome a mí misma o a mí mismo, qué le estoy sembrando a mi cerebro, a mi mente, porque de lo que le entra, eso mismo tú vas a cosechar en tu vida. Así que yo soy una mujer poderosa porque todos los días yo le meto mi superpoder a mi mente y por eso es que ustedes me van a ver siempre alegre. Ayer tuve un almuerzo y espero que el señor me esté escuchando. No me acuerdo el nombre, pero sí sé que es un señor muy educado de Santiago. Yo entré a un restaurante, el restaurante estaba vacío y entró un señor conmigo y él es un taxista de la ciudad de Lawrence y yo pues me senté pedimos la comida y yo le dije, mira, yo me voy a sentar con usted, vamos a conversar, yo quiero saber de usted sin yo conocerlo. Pero al final el señor con toda su intención me pagó hasta el lunch y mi intención era yo pagárselo a él. Pero qué lindo es cuando uno, desde la humildad, uno quiere conectar con personas y simplemente saber la vida de ese joven que ya tiene, creo que fue 69 años que me dijo, 59. Pero qué lindo ver que un dominicano está trabajando, ya tiene su familia hecha y también ve la vida con sencillez. Y eso es lindo muchas veces, desprendernos de las cosas y actuar con sencillez porque uno no sabe que le tiene la vida pues con puertas abiertas
en ese entorno. Así que muchísimas gracias. Qué pena que su nombre pues no lo retuve, pero gracias por compartir ese lunch conmigo ayer. Señores, vamos a una pausa comercial. Esto apenas comienza. Estará con nosotros la nutricionista Yadires Barrientos, quien ella estará hablando en el tiempo que nosotros debemos de dejar un alimento afuera y cómo esto va a impactar tu salud. Y muchas veces hasta cómo nosotros nos desenvolvemos en el día. Sí, porque si tú te comes un alimento que te cae mal y que está fermentado, así tu estómago y tú van a producir en el día a día. Estará con nosotros la activista Yesenia Torres, quien también es escritora, y el candidato por la candidatura, valga la redundancia, Francisco Miguel, quien estará corriendo para el distrito B a large en la República Dominicana. Aquí en Lawrence, señores, Franklin Miguel estará corriendo para el distrito B en Lawrence. Así que no se pierdan porque el contenido promete y realmente de eso se trata, educar sin parar. Pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. La Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad te invita a inscribirte a las clases de liderazgo en educación especial IEP en español para el año 2025. En este programa aprenderás sobre las leyes y derechos a favor de tus hijos en educación especial, la importancia de la salud mental, los recursos disponibles y cómo conectarte con otras organizaciones que trabajan en pro del desarrollo de tus hijos. Los cupos son limitados y el curso es totalmente gratuito. Recibe tu certificado de abogado al completar este programa. Llama ahora al 978-828-5339 para inscribirte. Sé un agente de cambio para tu hijo y tu comunidad. Únete a nosotros. Del alcalde de la ciudad de Lawrence junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo.
con Raquel Quezada. Señores, y la razón realmente, el por qué yo estoy tan contenta, y es que hoy es la conferencia Me Pongo en Tus Zapatos, camino contigo, agarrada de la mano con amor, la empatía, la resiliencia y todo lo que usted le quiera poner ahí, porque somos mujer, porque valemos, porque podemos, porque creemos, porque podemos seguir adelante a pesar de. Así que, así como yo le hablaba a la mente, así quiero hablarte a ti hoy, mamá. Ahí están ya muchas mujeres que estarán hoy en la conferencia. Estará pues Glenny Espinal, estará María desde Boston. Ahí están todas las personas que están conectadas para ir hoy a la conferencia a recibir, a depositar cosas positivas a nuestro cerebro para nosotros seguir actuando con empatía, con amor, con resiliencia. Esto será hoy de 1 a 4, pero ya está lleno. Ya, señores, no podemos ni siquiera meter, como dicen, un mandado. Eso está full. Agradecida del apoyo de todas las personas que han creído en mí y todas las madres que se han inscrito. Gracias a todos los sponsors. Gracias, porque juntos estamos pues cambiando el mundo. Señores, recordarle también que el programa de IEP, Educación Especial, está abierto. Inscripciones abiertas ya. Llamen al 978-828-5339 para inscribirse. Un curso totalmente gratuito donde tendrá una certificación para abogar de los derechos de los niños en las escuelas. Educación Especial recibirá un certificado de la Federación de Niños con Discapacidad en Boston y de nuestra fundación. Este curso dura 5 meses. Lo único que necesita es comprometerse en tomar la clase. Así que también tenemos este 27 una conferencia y un entrenamiento de parte de la Federación solamente para personas que trabajan con niños en su hogar, proveedores. Así que si usted se quiere inscribir, llama al 978-828-5339, también totalmente gratuito. La Federación y nuestra fundación le estará entregando un certificado de usted tener los conocimientos para trabajar desde su hogar cuidando niños. No todo el mundo tiene este conocimiento. Es muy importante que ustedes, los padres, si tienen niños especiales y se lo están dejando a alguien que lo cuide en su hogar, también usted sepa que los proveedores están certificados. Señores, quiero invitarte a que vaya a Fair Class Beauty Center Spa. Ellos ahí tienen de todo. Están buscando manicuris, están buscando personas que quieran tener sillas para también arreglar su pelo. También están buscando todo tipo de especialidad que tenga que ver con un salón. Ahí pues está Lorena también, que ayer me hizo mis manos, mis pies, me hice mi pelo, pues sí, porque hay que ponerse bonito para la conferencia. Agradecerle a todo el staff de First Class Beauty Center, que siempre me atienden de una manera como una reina, como First Class. Ellos están ubicados en el 15 de la Appleton Street en Lawrence con el teléfono 978-258-3215. First Class Beauty Spa Center. Señora, ya sí, está con nosotros mi primera invitada, que realmente a mí me encanta tenerla porque yo siempre aprendo con ella de una manera que ustedes, como dice una amiga mía, no te lo puedo explicar. Siempre yo trato de anotar y ver cómo nosotros podemos mejorar en esas áreas de la nutrición y la alimentación. Está con nosotros la doctora, sí, porque es que el doctorado no llega solo. La nutricionista, la doctora nutricionista Yadires Barriento. Ya lo dije mal otra vez, por ahí vamos. Barreiro, mi amiga Barreiro, que tiene mucha paciencia conmigo cuando no es el nombre, el apellido que le cambio. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Muy buenos días, Raquel. Muy buenos días a todos nuestros queridos amigos que siguen cambiando el mundo. Qué bueno que estamos en esta mañana conectados, ¿verdad? Y qué bueno también que vamos a hablar de este tema. Así es, doctora Barreiro. La fermentación, y cuando tenemos niños que tienen condiciones, pero también tenemos adultos que no sabemos el por qué constantemente tienen gases en el estómago, quizás tienen dolor o quizás su ánimo, su energía disminuye
o hay muchísimas cosas, o quizás le da una diarrea y tampoco saben el por qué. Nosotros los latinos no estamos educados en este tema y es muy importante saber cómo, por qué y qué pasa cuando un alimento se fermenta. Interesante, Raquel. Mira, normalmente el estilo de vida actual está llevando a la gente a que definitivamente tenga que estar guardando alimentos. O sea, se dejan los alimentos en el refrigerador, se prepara alimentos para varios días. De hecho, no solo eso, hay personas que dejan el alimento en la mesa toda la tarde o todo el día. ¿Qué pasa con eso? Miren, la mayoría de los alimentos Vamos a detenernos ahí, doctora. Yo sé que este tema está muy interesante, pero repítame otra vez, porque sí, realmente eso es algo de educación y es costumbre. Nosotros los latinos, nosotros los dominicanos, cocinamos y dejamos la comida afuera el día entero. Si cocinamos a las 10 o a las 11, hasta que papá o los hijos lleguen a las 8 de la noche a comer afuera. Repítame ese chin otra vez, por favor. Bien, la costumbre actual, y bueno, no actual, de hace mucho tiempo, de preparar los alimentos y dejarlo en la mesa por horas, es una costumbre que no es saludable. ¿Por qué no es saludable? Sobre todo hablemos de los alimentos ricos en proteínas como las carnes, los huevos, el arroz, las habichuelas, frijoles. El preparar estos alimentos y dejarlos de esta forma, sin refrigerar, no consumirlos y dejarlo por horas, esto, aunque usted no lo crea, esto puede favorecer a la proliferación de los diferentes microorganismos que favorecen a la descomposición del alimento. Es cierto que un alimento te puede durar hasta semanas si está refrigerado correctamente. Por ejemplo, si está en refrigeración solamente, un alimento te puede durar 3 días, 4 días, 5 días máximo. Y el pan, por ejemplo, que es uno de los carbohidratos que más se consumen hoy en día, puedes ver que te puede durar 1 semana y hasta 2 semanas si se refrigera correctamente. Ay, doctor, mire, yo me voy a meter en problemas, pero ¿qué hay de estos colmados o bodegas que venden comida y la comida la veo que está a la intemperie y asimismo una bodega siempre cocina a las 6 de la mañana, 5, 7 para vender su alimento el día entero y todavía a las 8 de la noche está ese arroz y esa habichuela ahí vivita que la gente la está comprando? Fíjate, Raquel, es importante que nosotros podamos prestarle atención al punto de la fermentación que se produce en el alimento. Empieza a proliferarse en el caso del pan, que sí es cierto, los guardan, los cuelgan en bolsas y no los reponen rápidamente, a veces duran 5 días en el lugar donde los venden. Y se proliferan los hongos, o sea, se puede ver el moho. Usted va a darse cuenta porque hay un cambio de coloración en la corteza del pan. Usted va a ver cómo... Eso verde que le nace al pan, que lo he visto, eso es hongo. Exactamente. Y está bien de que cortar esa parte y comerse el resto. Claro que no, porque aunque en el momento no sientas ningún síntoma, eso va a proliferarse en tu cuerpo y va a favorecer a la fermentación. Y la fermentación en tu cuerpo, o sea, cuando se produce la fermentación, es lo mismo que podrirse en tu cuerpo. Entonces, si algo se pudre en tu cuerpo, va a ser negativo para ti. ¿Por qué? Porque tus células empiezan a sufrir, sobre todo tu sistema digestivo, tu colon empieza a desbalancear. Lo que son las bacterias amigables, la microbiota de nuestro intestino puede desbalancearse solo porque tú consumas alimentos que hayan tenido algún tipo de descomposición. ¿Y qué tiene de malo eso? Bueno, que nuestra microbiota, cuando empieza a afectarse y a producirse algo que llamamos disbiosis, puede producirnos daño físico. O sea, podemos ver enfermedades desde problemas inflamatorios, o sea, como dolores articulares, dolores de cabeza. Y fíjate que quizás no es nada del otro mundo. Quizás tú crees que tienes dolor de cabeza porque tuviste un día difícil, pero muchas veces se debe a lo que comiste. Problemas digestivos en el sentido de que sientes pesadez, sensación de ardor, de acidez,
flatulencia más de lo normal. A veces te sorprendes de tanta flatulencia, o sea, tantos gases. Flatulencia, claro, que hay mucha gente que no la va a entender qué significa flatulencia. Diga que gases. Sí. Gases, exactamente. Tantos gases que quizás no es algo que... Porque eso suena como un instrumento de tocar algo, no sé. Hay que hablarle claro al pueblo porque es así. Así es. Los gases muchas veces no solo se deben a que una persona consuma un alimento que produzca flatulencia. Por ejemplo, hay personas que consumir frijoles o habichuelas, como decimos en Dominicana, les produce flatulencia, les produce gases. Pero aquí yo me refiero a que tú tienes gases y no estás comiendo algo que te produce gases. Y entonces hay que ver por qué tienes esos gases, qué está pasando en tu microbiota, qué está pasando eso, o sea, qué pasa en tu intestino que estás fermentando. Entonces, solamente por comer un pan que inició la descomposición, ya eso te empezó a afectar. Mira qué bueno con eso. Mira qué buen tema, hay muchas cosas que, por eso que yo le digo que yo aprendo mucho con ella, porque hay que saber por qué usted cuando come algo, pues los intestinos le da se le infla el estómago, de repente usted no sabe por qué está yendo mucho al baño o quizás está teniendo mucha flatulencia. Eso es importante. ¿Cuál es el tiempo? Si tiene ahí algunos tiempos, por ejemplo, las frutas, la verdura, el arroz, ¿qué tiempo se puede dejar afuera? Ojo con esto, con esta pregunta. ¿Y qué tiempo estos alimentos pueden durar en la nevera? Porque he visto gente que dura con alimentos hasta un mes y usted lo ve comiendo solo igualito. Sí, es importante, antes de responder tu pregunta, hacer notar que cuando ya una persona consume alimentos descompuestos, o sea, ya un alimento donde han proliferado las bacterias y todos los microorganismos, no solamente vas a ver el tema de flatulencia como en un caso de un pan y que inició la descomposición, vas a ver dolor abdominal, vas a ver dolor de cabeza, vas a ver debilidad física, vas a poder tener fiebre, escalofríos, te puede dar náuseas, vómitos, puedes tener una diarrea importante. Definitivamente que sí se le debe prestar atención a eso porque hoy en día estamos viendo muchas gastroenteritis que se deben a ese consumo de alimentos descompuestos. Ahora, ¿qué nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de nosotros ver el alimento que vamos a comer? Miren, las frutas pueden durar algunos días fuera de la nevera, pero si están verdes. Si están maduras, nosotros no debemos dejarla fuera. ¿Saben por qué? Les explico por qué. La temperatura influye mucho en la descomposición de un alimento. Si estamos con una temperatura caliente, dejarlo fuera va a descomponerlo rápidamente. Es como, por ejemplo, la lechosa. Pongo un ejemplo muy sencillo. Papaya, como le dicen en otros países. Lechosa la decimos nosotros los dominicanos. La papaya empezó a verse madura en la mañana de hoy. Y si la dejaste hoy todo el día y el clima está caliente, ya en la tarde está sumamente madura y si no te la comiste, se te va a podrir. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Debes tener en cuanto al consumo del arroz. Señores, el arroz es un carbohidrato, igual que la fruta. Se prolifera más rápido el hongo y la bacteria en algo dulce. Se prolifera. Ahora, si es algo dulce conservado, o sea, alguna sustancia química, no se prolifera. O sea, se descompone más lento. O sea, que usted me está diciendo que el arroz tiene azúcar. Es un carbohidrato. Es un carbohidrato y como carbohidrato me va a elevar la glucosa en la sangre. Pero usted no me está hablando del arroz con leche, que uno le echa azúcar. Estoy hablando del arroz blanco. Estamos hablando del arroz blanco, el que tú cocinas en tu casa con un chin de aceite de oliva y sal. Ese arroz, el que te come con los frijoles o la habichuela. De ese arroz que estamos hablando. Doctora, ¿cuáles enfermedades graves puede producir el comerse unos alimentos fermentados? Y he escuchado que hasta provocar la muerte. Sí, si tú puedes tener una intoxicación alimentaria y definitivamente cuando tienes intoxicación alimentaria, si hay una proliferación de ciertos microorganismos, te puede dar desde una salmonelosis, que es bastante molesta, el ataque de la salmonela, te puede dar shigella, una shigellosis, te puede dar infección por proteus, que da muchos síntomas molestosos, hasta te puede dar trastornos o enfermedades serias. Por ejemplo, está
la triquina, la triquinosis, que viene por un microorganismo que se transmite por la carne de cerdo mal cocinada, mal cocida. Puede darte también lo que es el botulismo, te puede dar la listeriosis. Son todas enfermedades derivadas de microorganismos. Ahora, si ya se produce una afectación de tu sistema nervioso central, tú puedes llegar a tener daños importantes, severos a nivel neurológico. O sea, puedes tener también un nivel de intoxicación tal que puedes llevar a ese organismo, puede llegar a la muerte. Y si no está una persona preparada, digamos, en orden en su sistema inmunitario, o sea, si no tiene un sistema de defensas bueno, si físicamente tal vez está desmejorada a nivel nutricional, si hay una tendencia a la desnutrición, podemos ver que puede morir más rápidamente. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de casos. Hay trastornos tan serios como cuando se eleva el ácido úrico de manera tan grave que te puede producir el famoso síndrome urémico, que va a atacar todo el cuerpo y es muy doloroso, muy difícil. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un alimento descompuesto, debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros podemos realmente tener más prevención, en el sentido de que primero no compremos demasiado alimento para estar almacenando, porque en la nevera solo si está totalmente congelado va a preservarse por más tiempo. Escuchaste a Jonathan que escuche eso, pero es a mí que él me lo va a decir, porque cuando uno va a comprar, usted sabe cómo es. Pero sí, he visto que cuando uno compra a mayor, entonces algunos productos se dañan. Doctora, ya para finalizar, me gustaría que me diera las recomendaciones, pero también he visto que si seguimos en esto y no tomamos esta medida en cuenta, podemos tener cáncer del colon, diabetes, obesidad y obstrucciones incluso intestinal, porque hay muchas personas que no pueden producir, no pueden ir al baño normal porque no saben que están comiendo constantemente esta comida fermentada. Sus recomendaciones finales y cómo podemos mejorar. Bien, es muy importante que entiendan que el cuidado de la microbiota intestinal empieza desde lo que tú comes. Entonces, si se desbalancea nuestra microbiota, podemos tener esto que comentó Raquel hace un momento. O sea, nosotros podemos llegar a tener un cáncer, nosotros podemos tener un estreñimiento crónico y obstrucción intestinal, nosotros podemos tener una diarrea crónica y hasta una inflamación de colon o colitis, nosotros podemos tener muchos trastornos a los cuales pudimos haberlos evitado solamente teniendo más cuidado con lo que comemos. Mire, si nos creamos el hábito de comprar solo lo necesario, no comprar en gran cantidad los alimentos para que no estén en el refrigerador por más de 5 días. O sea, no debemos tener los alimentos en el refrigerador por más de una semana. Y si vamos a congelar alimento, al descongelar el alimento, no lo volvamos a congelar. O sea, lo que vayamos a congelar, lo que vamos a colocar en el congelador, deben estar ya divididos, fragmentados en las porciones que vamos a usar. Porque un alimento que usted descongeló, ya volverlo a congelar es un sinónimo de daño, es un sinónimo de que te va a hacer completamente daño a tu cuerpo. Mire, eso yo he hecho eso. Un día yo, pues, a veces uno saca una carne y después cuando uno va a cocinar como que le da deseo de hacer otra cosa y ya esa carne está descongelada y uno vuelve inocentemente y la guarda. No debe hacerse. De hecho, te vas a dar cuenta que cambia el color de la carne, te vas a dar cuenta que también la textura cambia y todo eso es un indicador de que inició el proceso de descomposición. Quizás el sabor te puede ser un poquito diferente y eso indica que inició la descomposición. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy se habla de que también los microorganismos afectan tanto a la inmunidad de una persona que se pueden ver enfermedades crónicas tan comunes como por ejemplo el cáncer y la diabetes. O sea que tenemos que tener cuidado con lo que estamos comiendo. Ahora, para una persona que quiere, digamos que ya tiene los síntomas y que quiere ayudarse, aparte de ir al médico, tenga siempre en su casa carbón activado o carbón de eucalipto. Eso viene en polvo y viene en cápsulas. Tenga eso a mano porque eso te puede salvar la vida. Una intoxicación grave te puede matar. Entonces, si te sientes con los síntomas, ten a mano ese carbón y consume 2 cápsulas cada hora o 2 cucharadas cada hora en lo que te hacen la evaluación médica.
Importantísimo eso. Usted dice rápidamente que ya estamos ya a ley de cerrar la sección, pero ¿qué usted dice del vinagre? El tomarse un vinagre, un poquito de vinagre con agua antes de acostarse, a veces cuando se levanta. Bien, bueno, el vinagre de sidra de manzana es el más saludable en el caso de que quieras tener el hábito de consumirlo. Tiene múltiples efectos naturales sobre el sistema digestivo, ayuda al proceso digestivo, ayuda también a la eliminación de parásitos, de microorganismos, también ayuda en el proceso metabólico de las grasas. Es una buena costumbre, pero sí es bueno también que entendamos que no todo puede ser costumbre. O sea, todos, aún los remedios naturales, deben de tener un tiempo de uso para que nuestro cuerpo tampoco desbalancee en lo que es el tema enzimático. Nosotros desajustamos pH y hasta por desajustar pH el alimento puede no digerirse bien. O sea que es muy importante que hagamos eso. De manera general, familia de Cambiando el Mundo, yo te invito a que cuides tu salud. Consume los alimentos frescos, no los dejes por tanto tiempo en la nevera, ni tampoco al aire libre, porque se van a descomponer aunque no lo creas. Y ten más cuidado a la hora de elegir los alimentos y de prepararlos, higiene y preparación adecuada. Bendiciones para todos. Pero ¿dónde la podemos encontrar? Porque yo sé que hay muchas personas ya que la están escuchando, la están viendo y quieren saber sus redes sociales. Bien, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, en Threads como DRA Yaderis Barreiro. DRA Yaderis Barreiro, y con gusto pueden escribirme por privado y podemos apoyarle cualquier duda o preguntas. Excelente, muchísimas gracias. Siempre una escuelita. Yo veo esto como una escuelita que siempre vengo a aprender y así mismo desde la humildad, porque si usted no lo sabe, no pretenda de que usted lo sabe porque está haciendo un programa en vivo, porque esa es la vida. Constantemente siempre hay espacio para aprender. Muchísimas gracias, doctora, porque siempre viene desde la humildad, con educación y desde el amor también a educarnos a todos nosotros. Señores, está con nosotros ya el candidato a cónsul por Lawrence, Franklin Miguel, quien realmente está corriendo por el distrito A de la ciudad de Lawrence, y él es un padre orgulloso precisamente de tener su familia. Es ingeniero civil del Mary Mac College y también pues es un servidor público. Lo conozco desde hace muchos años y he visto su trabajo desde que cuando trabajaba para la ciudad, pero también es compañero mío de mi iglesia. Es una persona que ama a Dios, y cuando tú amas a Dios, pues todo lo que tú haces es para agradar a Dios. Muy buenos días, bienvenido a tu programa. Cuéntanos qué te motivó correr y cuáles cambios tú quieres hacer en la ciudad. Buenos días, Raquel. Buenos días a la audiencia que se conecta a través de tu plataforma, a través del mundo, ¿no? Porque llegamos hasta España y demás. Gracias por la oportunidad nuevamente. Y sí, estamos aspirando para concejal del Distrito A en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Pues tomando en cuenta ya nuestra trayectoria de servicio en la comunidad, por más de 14 años ya laborando tanto en el estado como a nivel municipal, venimos ya presentándonos como una propuesta para concejal, más para presentar nuestras experiencias, nuestra dedicación y nuestro servicio al distrito A de la ciudad de Lawrence. Entendemos que podemos seguir aportando a nuestra ciudad, al sistema municipal, a los residentes, a los vecinos del distrito A en la ciudad de Lawrence, y estamos comprometidos con abogar y legislar para que nuestra ciudad siga avanzando por buen camino y con las normativas ¿verdad? Del momento. ¿Cuáles propuestas específicas tienes tú que tú digas, bueno, esto va a impactar a la comunidad de personas con discapacidad o a los estudiantes, o quizás voy a apoyar más este tipo de ley o este tipo de recursos para que puedan llegar a la comunidad de Lawrence? Sí, muy bien, gracias por la pregunta. Dentro de las funciones como concejal, podemos siempre el ser esa persona electa oficial te crea un compromiso, ¿verdad? Ya que tú puedes llegarle a instituciones
para abogar y conectar con instituciones, por ejemplo, como la tuya, que trabajan directamente con personas con discapacidad, pero también en lo que es propuesta. Nosotros tenemos, yo tengo mi plataforma basada en 4 ejes, que es el apoyo a los pequeños negocios, seguridad pública para el distrito, y en cada oportunidades para los jóvenes, por ejemplo, y crear una especie de ser un gobierno cercano, establecer ese puente entre el distrito A y los programas de la ciudad. En cada uno de ellos, evidentemente, podemos desarrollarnos para causar más cercanía con discapacidad. Por ejemplo, te puedo abordar en tema de las escuelas. A nivel de infraestructura, podemos abogar y legislar para que en las escuelas, espacios públicos como parques, todo lo que tiene que ver la parte de infraestructura pueda ser accesible para personas que quieran asistir, crear y fomentar, ¿verdad?, lo que son los assessments en cada uno de estos lugares para saber dónde estamos mal y qué hay que mejorar. Porque entendemos que podemos ver en un momento cierta necesidad, pero si hacemos un estudio general basado en las necesidades, basado para estar actualizado con las normativas de ADA Compliance, podemos ver, visualizar qué necesidades tenemos específicamente y qué tenemos que mejorar en un plazo, ¿verdad?, de planificación. Yo, por ejemplo, en mi paso por la ciudad, te puedo comentar que hicimos un estudio para estar en compliance con todas las normativas de ADA, por ejemplo, al City Hall, que al día de hoy todavía ese estudio se usa como base para poder apoyar cualquier tipo de cambio. Es algo que se ha ido progresando con el tiempo y se van haciendo los cambios cada año, pero ese estudio fue un estudio base y que sustenta todas las normativas todos los improvements que se van haciendo al día de hoy. Si yo te preguntara con una sola palabra que tú me respondas, ¿qué te motivó a correr? ¿Cuál fue la necesidad? O sea, ¿qué te motivó? Con una sola palabra, ¿qué tú me dirías? Compromiso. Estoy comprometido. Yo entiendo que Dios nos pone en diferentes lugares en su tiempo, y yo siento compromiso con mi comunidad, siento compromiso con los mandatos que Dios pone, con las oportunidades que Dios pone sobre nuestra vida. Y yo entiendo que como hijo de Dios que soy, tengo mi papel a desarrollar en cada área donde Él me coloque en el tiempo que Él entienda. Entendemos que hoy es para aconsejar y vamos a dar lo mejor de mí para echar hacia adelante y que podamos hacer una labor efectiva para nuestra comunidad. Excelente. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales y dónde en la boleta, si nos puede guiar, cómo podemos votar por ti? Ya este 16 de septiembre, el próximo martes, son las elecciones primarias. Nos podrán encontrar en el área de concejal del distrito. Son 5 candidatos. Yo estoy justamente en el medio, Franklin Miguel. Pueden ubicarnos a través de las redes también, como Franklin Miguel, y en nuestro website, franklinmiguel.com. Estamos a la disposición allá. Cualquier tipo de soporte que quieran darnos, ayuda, colaboración, sugerencias para una plataforma futura, pues estamos a la disposición. Excelente. Señores, a esta plataforma no me gusta traer muchos políticos, pero yo lo conozco a él es de mi iglesia. Aparte de eso, yo sé y he visto el compromiso, el trabajo, sin estar en la posición, que muchas veces eso yo tomo mucho en cuenta cuando hay personas que salen de la nada, nunca han hecho nada en la comunidad
y de repente, ay, yo voy a correr para esto, pero ¿por qué tú no hiciste una plataforma primero de ayudar a tu comunidad, de hacer voluntariado, de estar presente cuando hay problemas y presentar soluciones? ¿Por qué precisamente correr tan rápido de una vez a una posición donde tú no tienes ese historial o esa cola que te pese de decir, sí, yo he estado ahí, yo he ayudado aquí, yo he colaborado aquí, y por eso yo creo que también tú te has ganado el apoyo de todos los representantes y senadores. Enhorabuena, te deseo lo mejor y en mi corazón yo sé que tú vas a ganar porque Dios sabe tus intenciones. Muchísimas gracias, Franklin. Muchas gracias a ti, un abrazo a todos. Señores, vamos rapidito a una pausa comercial porque ya está aquí la escritora de 2 libros que ya están activos, publicados en Amazon, Yesenia Torres. Pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. La Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad te invita a inscribirte a las clases de liderazgo en educación especial IEP en español para el año 2025. En este programa aprenderás sobre las leyes y derechos a favor de tus hijos en educación especial, la importancia de la salud mental, los recursos disponibles y cómo conectarte con otras organizaciones que trabajan en pro del desarrollo de tus hijos. Los cupos son limitados y el curso es totalmente gratuito. Recibe tu certificado de abogado al completar este programa. Llama ahora al 978-828-5339 para inscribirte. Sé un agente de cambio para tu hijo y tu comunidad. Únete a nosotros. Del alcalde de la ciudad de Lawrence junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Merrimack, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Esta vez me acompaña Yesenia Torres, quien es nacida en la ciudad de Nueva York, padres colombianos. Tuvo un accidente automovilístico hace 30 años, lo que le provocó una lesión en la médula espinal. Ella es escritora, es una persona que trabaja a favor de la divulgación de la accesibilidad. Muy buenos días, bienvenida a tu programa, Yesenia.
Gracias Raquel y gracias a todos los seguidores de Cambiando el Mundo. Muy feliz de estar con ustedes hoy. Qué lindo ver la labor que hace de divulgar la accesibilidad. Era una activista defensora de la comunidad de personas con discapacidad, el acceso a transporte que tanto pues muchas personas pues se les dificulta de estar presente en actividades y trabajo. Cuéntanos sí sabemos cómo nació esto a raíz de tu accidente, me imagino, pero cómo en tu corazón dijiste, no, yo tengo que hacer algo. Resulta que por los primeros años durante el accidente y la recuperación, siempre me quedé como en el grupito de la familia, de las amistades, porque era algo seguro para mí. Cuando de repente un día amanece y digo yo, bueno, yo a todo el mundo le estoy enseñando todo lo que tiene que ver con lo mío, y llega un momento en que yo no tengo más nada que enseñar, y yo digo, bueno, ¿y cómo voy a evolucionar? ¿Cómo voy a aprender yo? Necesito incorporarme y empiezo a incorporarme a la comunidad y empiezo a ver las necesidades que tantos tenemos y empiezo con el voluntariado, lo que estabas mencionando del señor político. Empiezo yo desde abajo a ver cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, cómo nos podemos comunicar, qué se debería hacer. Se mete la política, se mete todas las instituciones locales, empieza a nacer en mí ese fuego de querer saber más, querer saber más. Ahí vemos que eres líder comunitaria, mentora, conferencista, oradora, modelo y coach de vida holístico, realmente, y también escritora, como preguntan muchas veces, ¿cómo lo haces? Háblanos de estos 2 libros que ya están en Amazon y de qué se tratan. Ok, los 2 libros, el primero es una trilogía que se llama Contra el Horizonte. El primer libro se llama Destinada a Renacer, que es el que estamos viendo ahí, y el segundo es una continuación y se llama A pesar de la sombra. ¿Qué cuento ahí? Ahí quiero introducir mi historia, mis experiencias, viendo los altos y los bajos y cómo uno, mal que bien, en cada obstáculo en la vida, uno busca, uno encuentra, si uno quiere, uno encuentra esa salida y cómo resolver. Entonces pensé que era una excelente idea. Todos tenemos una historia que contar, todos es único, como estabas comentando más temprano, somos únicos, pero ese ser único, cuando lo traemos a un mundo donde estamos tantos, lo podemos difundir, podemos compartir ideas. Entonces yo sé que mi historia le va a llegar a muchas personas que se pueden identificar, y eso es lo que debemos hacer con nuestra población, con nuestra comunidad, expandir el amor, expandir la experiencia y compartirla, no quedarse con ella. Con una sola palabra, ¿cómo tú quieres impactar que alguien haya recorrido el camino que ya tú has caminado con el accidente, hoy se quedó pues en silla de ruedas? ¿Cómo tú lo quieres impactar cuando lean estos libros? Simplemente no hay limitaciones. Las limitaciones, como se ha escuchado mucho y es muy verdadero, son las limitaciones que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, cuando uno ve reflejado su vida, su historia en la historia de otro ser humano, que es testimonio, que está haciendo cosas, uno dice, wow, si ella lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Cómo me voy a quedar atrás? Vamos a buscar. Por eso empieza también lo del coaching y mentoría mía. El que a mí me necesite, me hacen una llamada y te lo juro, no sé cómo me alcanza las horas, los minutos, pero yo hago esa llamadita, doy el aliento, doy recursos y voy guiando a la gente. O sea, me llena muchísimo, es mi misión, porque aquí estamos todos con una misión. Ojo con eso, encontremos esa misión para dar y crear los cambios de nuestro mundo, ¿no? Qué lindo mensaje. Todos tenemos una misión. Hay que encontrar esa misión. Y después que la encuentre, pues tu cerebro se formatea y como los caballos. Eso es lo que quiero, para allá que voy. Y busco los recursos también para ser mejor en esa área. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Ya veo que tus libros están en Amazon. ¿Cómo podemos conectarte? Y si alguien te está escuchando, quizás quiere una conferencia
cómo podemos estar en contacto contigo. Listo, entonces tengo en Instagram el personal que es Yesenia T, la letra T, Legacy. Está también por Facebook, también algo que de pronto no le había comentado, soy la CEO de Yesenia Torres Foundation. Entonces aquí en esta fundación traemos empoderamiento con talleres, con consejería, o sea, vienen muchos proyectos muy bonitos de los cuales ahí me quiero expandir. También tengo el Instagram de ese que es Yesenia con doble S Torres Foundation. Qué bueno saberlo porque tengo una conferencia precisamente que te voy a invitar. Qué lindo ver personas así que cada día pues caminan ese proceso difícil y salen adelante, como tú también lo puedes hacer. Así que esa es nuestra invitación. Muchísimas gracias, Yesenia, por estar con nosotros y gracias por estar cambiando el mundo. Excelente. A todos ustedes, señores, ya no hay tiempo para más. Agradecerle y pues reinvitarle a que hoy tenemos un encuentro. Ya estamos a full capacity para la conferencia Me Pongo en Tus Zapatos. Agradecerle a todos ustedes por estar ahí presente. Desde una servidora con humildad hacemos este programa y agradecerle al Control Master que está en Argentina. Gracias por estar conectado, gracias por estar informándose, gracias por querer estar abriendo su corazón a la empatía. Nos esperamos, pues nos encontramos el próximo sábado, donde seguiremos cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bye bye, mi gente, feliz fin de semana. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.